¿Alguna vez te has planteado qué evolución ha tenido la ciencia ficción? Bienvenidos, bienvenidas, cinéfilos, seriéfilos y amantes de la ciencia ficción. En el día de hoy vamos a ver la evolución de la narrativa de ciencia ficción. Comenzamos. Todos sabemos que la ciencia ficción es un género apasionante, pero va más allá del audiovisual, va más atrás del audiovisual y empieza, como un género literario. Recordemos que la primera obra de ciencia ficción se considera Frankenstein, pero más allá de eso, luego aparecen una serie de obras que, nos muestran este mundo de ciencia ficción no solo en la Tierra, no solo con las teorías científicas, sino avanzando hacia el futuro y avanzando en las estrellas. En el día de hoy vamos a ver un poquito de esa evolución narrativa, vamos a ver un poco de esa historia y de cómo, se puede dividir en diferentes bloques o en diferentes épocas que son las que realmente, nos dan esos saltos tecnológicos, esos saltos en la narrativa, aprovechando, como acabo de decir, también los saltos tecnológicos que nos permite, en este caso el audiovisual. En primer lugar, como es natural, nosotros tenemos la literatura y en segundo lugar damos ese salto a la gran pantalla. Por supuesto, después de ese salto de la gran pantalla, como todos sabemos, las cámaras evolucionan, la iluminación, lo que es los sets de rodaje, cómo rodar, los actores, y todo tipo de actualizaciones en el cine. Y eso va creando, una narrativa diferente. A este punto también tenemos que añadir que la ciencia va avanzando. Desde, la primera novela de ciencia ficción hasta ahora hay muchos avances científicos, con lo cual la ciencia ficción del cine o el género de ciencia ficción también tiene que avanzar, es decir, no vemos los agujeros de gusano o no vemos, los multiversos, los viajes en el tiempo igual hace 100 años que ahora. De hecho, hace 100 años ni siquiera se planteaba, pero ahora sí los vemos de otra forma, ahora creemos. Tampoco veíamos igual los alienígenas hace 100 años o los extraterrestres hace 100 años que hoy en día. Y tampoco vemos igual, la concepción en general de la ciencia y el espacio. Así que vamos a ir viendo esas pequeñas etapas que lo que hacen es construir la narrativa de la ciencia ficción que hoy en día conocemos. Pioneros de la galaxia. En los albores de la ciencia ficción espacial, pioneros como Doc Smith y Edmund Hamilton nos llevaron a explorar galaxias lejanas. Sus historias sentaron las bases para la narrativa de exploración intergaláctica que seguimos disfrutando hoy. En esta época apenas existía el cine, todo estaba en pañales y mucho menos existía una narrativa audiovisual que nos diera esas imágenes tan potentes. Solo existían las novelas y nuestras increíbles capacidades de imaginación a la hora de leer las mismas. La edad dorada de la Space Opera. Avanzando en esta narrativa de ciencia ficción espacial, nos encontramos en la mitad del siglo XX que nos trajo el Space Opera, un subgénero que catapultó nuestras imaginaciones a través de aventuras épicas. Autores como Isaac Asimov o Robert A. Heinlein expandieron nuestras visiones de futuros interestelares llenas de acción y de maravilla. Sin duda, esta fue una época en la que la ciencia ficción alcanzó su pico más esplendoroso en cuanto a la producción se refiere, sentando en muchos casos la narrativa de la ciencia ficción literaria y creando, como vemos, muchos de sus subgéneros. En este ámbito, la mayoría de producción de la ciencia ficción se encontraba en la literatura, ya que resultaba muy difícil expresar las diferentes historias en la televisión con la tecnología que en ese momento se daba. Exploración científica y filosófica, carrera espacial. A medida que avanzaba este siglo XX, la ciencia ficción espacial se volvió más que una simple aventura. Autores como Arthur C. Clarke no solo nos llevaron a lo desconocido, sino que también nos desafiaron con ideas científicas y filosóficas que expandieron nuestro horizonte desde la ciencia ficción. Seguimos inmersos en la edad de oro de la ciencia ficción, pero los estertores de la guerra y el nuevo escenario global de la Guerra Fría, además de la carrera espacial, marcaban la línea de la temática en la ciencia ficción, por supuesto mirando hacia las estrellas y, como no, planteándonos una serie de conceptos filosóficos que se plasmaban en las obras literarias. En este momento se empezaron a mirar ciertas producciones de ciencia ficción para cine y televisión.
aunque con narrativas muy primitivas, ya que la tecnología audiovisual era muy limitada y no permitía llevar a buen puerto a estas producciones. Además de no concebirse como ahora, sino algo más cercano a la comedia o algo más cercano a una serie B de lo que sería el cine. La literatura estaba muy avanzada, pero la imagen era muy primitiva en este sentido. Innovación cinematográfica. A partir de los 70 y hasta los años 2000, el cine jugó un papel crucial en la evolución de la ciencia ficción espacial. Por fin entramos en la época de la innovación cinematográfica. Películas como Star Wars y 2001, Una odisea en el espacio, trascendieron la pantalla para convertirse en hitos culturales e incluso en cultura pop, inspirando generaciones enteras. Quizá el gran momento de la ciencia ficción en forma audiovisual vino en esta época, con avances constantes en el formato y en un declive visible en lo que serían las ideas y los argumentos en lo que sería el ámbito literario. El timing perfecto para hacer las primeras versiones, innovar en la tecnología audiovisual como la consolidación del croma, primero CGI, edición y montaje por capa y más complejo, etc., hizo que se impulsara la narrativa audiovisual de la ciencia ficción para llevarla a nuevos niveles. La nueva ola y más allá. Saltamos desde el año 2000 hasta la actualidad y la ciencia ficción espacial sigue evolucionando. La nueva ola trae voces frescas y enfoques innovadores, explorando no solo las estrellas sino también las complejidades de la condición humana en el vasto e infinito universo. En este tramo se lograron estandarizar las técnicas digitales, sentando las bases para construir narrativas más complejas, que por supuesto se unieron a los avances científicos. Todo esto nos dio un punto de vista muy realista y trabajado en torno a lo que sería la ciencia ficción a todos sus niveles. Tanto los multiversos como los viajes espaciales, como los viajes en el tiempo, como la ciencia más pura o como la expansión del ser humano en el universo. Todo esto hace mucho más fácil ver con retrospectiva todo lo que supuso los inicios de la ciencia ficción y cómo fue avanzando en la misma. Tenemos en cuenta que todas esas obras narrativas literarias de los clásicos de la ciencia ficción son adaptadas a la gran pantalla, hasta el punto de seguir viviendo de ellos y a veces crear un valle en cuanto a la creación histórica, pero una edad dorada en cuanto a la aplicación de la tecnología y la narrativa correspondiente no solo a estos clásicos, sino a excelentes ideas que se plantean sobre el mundo de la ciencia ficción. Y hasta aquí tenemos más o menos un resumen de lo que son las épocas de la ciencia ficción, de cómo ha ido evolucionando la ciencia ficción y cómo hemos ido, englobándola en esos puntos de ciencia ficción. Por supuesto, esto es algo que se puede ir ahondando, que podemos ir ahondando en todo el underground, en todo, todas las épocas de la ciencia ficción, hacer, alguna guía más extensa. Por supuesto, depende de vosotros, ponérmelo por aquí, por la caja de comentarios, si esto os gustaría o no os gustaría. Y el cometido de este vídeo es ver, esa evolución de la ciencia ficción y mirar con retrospectiva a, los primeros, o a los pioneros de la ciencia ficción en este caso, y a las primeras, producciones audiovisuales que en realidad eran, realmente incluso en algunos momentos hasta cómicas, ¿no? Pero no dejan de ser pioneros y no dejan de tener algún punto de avance tecnológico, que es también lo que hace la ciencia ficción. No solo avanzar con la tecnología, sino avanzar la tecnología en sí, que creo que es una de las cosas que también nos deberemos plantear. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado este resumen de lo que sería, la evolución narrativa o la evolución de la ciencia ficción, o cómo se ve la narración a lo largo de la historia de la ciencia ficción. Por supuesto, puedes ponerme por aquí, por la caja de comentarios, cualquier cosa. Podéis añadir cualquier información que aporte al vídeo, podéis añadir autores, podéis añadir películas, podéis añadir, cualquier cosa. Muchísimas gracias por llegar al final. Like, que ayuda mucho. Suscribiros, que también ayuda. A activar campanita para que os notifique todos los vídeos que subimos, que son muchos de ciencia ficción, de cine, dentro y fuera de las cámaras, lo que sea. Y por supuesto, redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.